Live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do Hola, YouTube buenas do noches a Instituto Vida para todos. Todos. Bienvenidos Boa noite, a irmão. la live con el hermano Pedro Don por el Tudo canal de bem, YouTube. André? Buenas noches, hermano Pedro. ¿Cómo está? Contente, né? Todo com o bien, feedback que Andrés. tem dado. Eu vou fazer breve resumo Muy da contento nossa con la dirección que el Señor nos ha dado. comunhão com a região Voy a hacer un 6. breve Ali resumen o Senhor nos mostrou que, aún graças a Deus, de la comunión con la región 6. Allí el Señor nos mostró que gracias a Dios que en varios frentes estão aplicando bem as ferramentas. y algunas de las iglesias y de las microrregiones están aplicando bien las herramientas y está yendo todo bien. Los hermanos están muy alegres. Las iglesias están muy alegres por el funcionamiento de todas las herramientas, desde las casas adolescentes, los capitanes y también los intendentes que están alineándose. Y ahora también el uso del TCI para emancipar las iglesias, emancipar nuevas ciudades donde no hay iglesia, usando nuestros adolescentes, que son la energía poderosa, a través del BNB consiguen traer muchas personas nuevas. Y con estos adolescentes nuevos vienen las familias, vienen más jóvenes, etcétera, etcétera. Y también los colportores liderando el TCI, emancipando iglesias, todas estas cosas que están sucediendo y hacen que las iglesias se pongan alegres y felices. Y en la comunión con la región 6 percibimos que eso no es un motivo para que nos quedemos acomodados. Tenemos que percibir que es un momento que Dios nos terminó de decir que todas las herramientas están disponibles para nosotros y estamos en la hora de que usemos las herramientas. Y para trabajar hasta el regreso del Señor hay mucho para hacer. Aunque, porque esa herramienta funcionando y algunos frentes también, eso no significa que todos los hermanos y todas las iglesias y microrregiones saben usar estas herramientas. Entonces, nosotros decretamos, el Señor nos dio un nuevo momento, que es el 1 de noviembre, que comenzamos a decir que todo está listo, todas las herramientas están disponibles en el depósito celestial y nos cabe a nosotros que vayamos a buscar. Nada viene de arriba. Tenemos que correr atrás, tener un corazón de querer hacer la voluntad de Dios, así como Abraham tiene un corazón siempre puro, no corriendo por nuestra ambición, nuestros proyectos, sino para ser útiles en la mano del Señor para cerrar esta era. Y entonces, el 1 de noviembre comenzó un nuevo momento. Cuando nosotros pensamos que estaba en la hora de alegrarnos y quedarnos quietos, no, comenzó más trabajo. Ahí cuando fuimos a Paraguay y percibimos que había una deficiencia muy grande de colportores, aunque Paraguay en otro tiempo haya ofrecido y traído muchos CPvistas a CP de Foz y muchos de ellos se tornaron de colportores y por la necesidad urgente fueron distribuidos por toda la tierra, desde África, aún aquí en América del Sur, Europa. Fueron usados ahí y nos olvidamos del propio Paraguay. Entonces, gracias al Señor, con mi ida para allá, el Espíritu habló muy fuerte y los hermanos se dispusieron a trabajar. Tanto es que allí se levantaron 56 CPvistas, candidatos para el CP. Ahí fuimos a Argentina y también descubrimos que ahí estaban en la misma situación. Los campos están blancos, la cosecha está lista, pero ¿qué falta? Trabajadores. Y entonces comenzamos a alertar a los hermanos que tenemos que levantar CPvistas, tanto en Paraguay como en Argentina. Y en Argentina, en la primera reunión de la conferencia el sábado en Corrientes, se levantaron 110 candidatos que quieren hacer CP.
Entonces, por todo, entre Paraguay y Argentina, 166 candidatos. Entonces, percibimos que esa era la dirección del Espíritu. Entonces, el fin de semana pasado, yo fui a Río de Janeiro y conversamos con los hermanos y también percibimos la falta de trabajadores, mucha falta, porque Río de Janeiro, gracias a Dios, a partir de 2024, todas las tempestades y tormentas que atormentaron a las iglesias de Río de Janeiro ya pasó. Entonces, en 2024 pasamos de un nuevo horizonte, una nueva atmósfera, un nuevo ambiente, un ambiente muy alegre. Nadie corre detrás de su propia ambición, lucha por posición. Gracias al Señor estamos todos en esta cámara de energización, en esta cámara de resonancia. Estamos siendo cada vez más colocados en resonancia y estamos luchando, pero percibimos que ahora que todo está andando, vemos la carencia. La ciudad de Río de Janeiro, estamos más concentrados en Campo Grande, más por la región noroeste de la ciudad. Pero la región sur y sudoeste tenemos un testimonio muy débil. Pocas familias viven ahí. Entonces, percibimos que necesitamos tener casa de colportores para fomentar el crecimiento también en otras regiones de la ciudad de Río de Janeiro y también en todo estado. Hay varias ciudades polos que necesitan fortalecerse. Aún las iglesias son pequeñas, entonces necesitamos de mucho trabajo, pero para eso necesitamos de muchos trabajadores. Por lo tanto, es la misma situación. Y yo creo que en este live, los hermanos que nos acompañan deben percibir que eso es algo generalizado. Ahora que las cosas comienzan a andar, percibimos que ahora necesitamos usar todas las herramientas. Primero, emancipar las iglesias de nuestras microrregiones, de nuestras regiones, y también fortalecerlas para que sean actores, sean activos para el crecimiento y alineación para conquistar la tierra. Porque el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se separó, levanta los ojos. Necesitamos levantar los ojos. Y no solo levántate y mira los ojos, sino no solo donde ven tus ojos. El Señor le dijo que daría para Abraham. Entonces necesitamos levantar los ojos y ver lo más lejos que podamos para tomar posesión de la tierra. Tenemos que salir de nuestro pequeño círculo. Necesitamos ver toda la tierra. Y también levantarnos y salir de nuestro comodismo, salir de nuestro lugar y recorrer, porque los lugares que recorramos el Señor nos dará. Gracias al Señor, con estos estímulos y todas las herramientas que ya tenemos a disposición, trabajaremos muy fuerte, no solo en todo el estado, no en las ciudades solamente, sino en todo el estado. Y los valientes de David también percibieron que ellos son actores incumbidos para comenzar a activar este nuevo módulo de conseguir CPVistas. Queremos hacer, vio André, solo para que usted sepa, yo hablé con los hermanos en una comunión que en relación a inversores del reino, antes que el Señor nos dé ese encargo, hace 2 años atrás, los hermanos ya tenían un corazón positivo y las ofrendas iban en la conferencia internacional, teníamos 1,5 millones, 2 millones para necesidad de la obra. Pero eso era una ofrenda del momento. Pero gracias al Señor, con los inversores del reino, se tornó una cultura. Entonces nosotros todos los meses y todos los días, dentro de esa cultura de contribuir
para que todo lo que la obra necesite en términos financieros, el CEPEP tiene que ser lo mismo, porque el CEPEP cada 6 meses está formando nuevos colportores y eso no puede parar. Entonces no podemos depender de solamente un llamamiento. Necesitamos todo el año, de 6 a 6 meses necesitamos tener un grupo de personas que vaya al CEPEP. Tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra cabeza y conseguir CEPEVista también en nuestro trabajo durante todos los días. No podemos apenas depender de un llamamiento u otro llamamiento. Necesitamos tener una cultura. Entonces los valientes de David van a tener que trabajar ahora constantemente. Es un trabajo constante. Entonces yo me enteré que después de estas 3 semanas de aliento para los CEPEP, varias iglesias, varias regiones, varias microregiones están trabajando intensamente. Entonces voy a presentar a nuestros invitados hoy. Tenemos dos convidados, 2 invitados de Río de Janeiro. Uno es Tiago Santos, que ya participó una vez. Él está aquí con nosotros nuevamente. Y el otro es Malen. Malen está en la ciudad de Río de Janeiro y Tiago está en Niterói. Entonces ellos representan a todas las iglesias de Río de Janeiro. Y yo creo que el corazón de ellos está quemando, ardiendo por este encargo que relaté hasta ahora. Y yo quería saber de parte de ellos cuál es su sentimiento. Claro, primero se presentan un poco y después comenten un poco sobre su sentimiento de conferencia y postconferencia. Y la tarea que el Señor les dejó para que ejecuten. Tiago y Malen, ustedes ahora. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, André, hermano Pedro, Malen. Nuestro corazón realmente está quemando, como habló el hermano Pedro el día viernes. Tuvimos un poco en Río de Janeiro. Nuestro corazón fue ardiendo. No es por nuestra capacidad. Tuvimos mucha luz en cuanto a Abraham por la necesidad que tenemos en nuestro corazón. Tenemos un anhelo. Es a los que entienden y busquen a Dios. Fue un honor estar en esa conferencia. Vimos la conferencia de Paraguay, Argentina, Manaus. Allá el viernes el Espíritu mostró muchas cosas para nosotros. El Espíritu nos dio todo lo que tenemos que trabajar. Gracias al Señor. La luz del Señor dando dirección al hermano Pedro. Hasta la semana anterior el Señor está buscar la sabiduría que viene de la palabra. Tenemos con ese desespero viéndome cómo hacemos. Adoramos mucho al Señor por esto, porque el Señor nos está mostrando el camino usando la casa de adolescentes a través del PNIB. Con los propios adolescentes vamos a captar estos CEPEVistas, buscándolos en los barrios, en la vecindad. Tenemos un testimonio sobre los pastores en las iglesias. Ellos son nuestros compañeros. Ellos son candidatos para el CP. Ahí aún estábamos con este sentimiento y esto fue avanzando. Ahora, ¿cómo hacer en la región de Río de Janeiro? Entonces, preguntamos al hermano Pedro, ¿cómo podemos hacer aquí? Gracias al Señor, en la primera comunión establecimos una meta a través de las microrregiones. Entre 6 microrregiones, 55 CEPEVistas. Es una meta con 55 CEPEVistas en Río de Janeiro.
Ahora podemos saber cuál es nuestra posición y responsabilidad. Nuestro corazón está quemando. Podemos ir hablando poco a poco lo que fue pasando el corazón de los hermanos. Es realmente un corazón quemando. No es nuestra capacidad, sino el desespero de oír la palabra que el Señor nos habla. Amén, hermano Pedro, Andrés, Tiago. Soy Male, soy el menos conocido de aquí. Soy de Río de Janeiro. Estoy casado con Priscila. La experiencia fue realmente maravillosa en la conferencia. Un pueblo sin dirección se corrompe. Cuando vamos a la conferencia recibimos una dirección clara del deseo del Señor en nuestra región. Nuestra percepción y mirar, el Señor habla con nosotros. Unos puntos importantísimos, a pesar de tener un trabajo, no es la cuestión de hacer el trabajo, sino es el corazón como usted hace el trabajo. Necesitamos entender, conocer lo que usted está haciendo. Eso es realmente llevando delante la palabra de cerca, la palabra profética que vamos recibiendo, esta percepción. El ejemplo de Abraham, por un descuido, él quedó 13 años sin la dirección del Señor. Hermano, eso es muy serio, perder la dirección del Señor. La palabra en nuestra región tiene una dirección clara, que no es por nuestra propia capacidad, por nuestro esfuerzo. El ejemplo de Sara y Abraham nos ayudó en esto. Fueron grandes siervos del Señor, mas estamos aprendiendo de esto. No es por nuestra propia capacidad, sino hacer lo que está en el corazón del Señor. Así como Abraham hizo una circuncisión, la cruz mata toda nuestra capacidad del viejo hombre, nuestra actitud natural. Y así yo vi que esto fue una experiencia muy rica, que Dios nos dio la dirección. Ya el día viernes en la comunión, cuando el hermano dijo, va a ser la misma línea de Argentina, de Paraguay. La seara es grande y los trabajadores son pocos. Necesitamos de trabajadores para poder conquistar esta tierra. Necesitamos levantar los ojos y recorrer la tierra. Necesitamos personas para hacer la obra maravillosa. En la conferencia fue una experiencia maravillosa. El Señor nos va dando palabras, sabiduría, mas en esta conferencia la misión fue dada realmente de trabajar con las 6 microrregiones, levantar CPVistas para estas 6 microrregiones, para un total de 55 CPVistas que estamos levantando junto con los hermanos, con la cooperación de la Casa de Adolescentes, también con los Valientes de David, también con nuestros amigos, compañeros. Fue maravilloso. Es como un mercado cuando el trabajo es mucho. Solamente presentarle a las personas que hay mucho trabajo que hacer, presentando las necesidades que tenemos, un CP donde podemos rescatar a las personas. Un joven que estaba perdido, 4 meses perdido. Su mamá tuvo una comunión con nosotros y ella dijo que ella quería aquel lugar para el hijo de ella. Y entonces él vino a nosotros. Si ponemos a mirar con los ojos humanos, no hay nada que hacer. La primera reunión de líderes no es de la manera convencional.
En el CP apareció y el Señor fue trabajando en su corazón. Hoy está en el CP como un colportor que lleva realmente la semilla del reino para las personas. Hoy también estaba en la conferencia y el mayor encuentro de él fue cuando se encontró con su papá. Él vio la transformación en la vida de él. Tiago se llama él. Es un trabajo que el Señor hizo en la vida de él. El padre de él lo vio. Gracias al Señor. Fui muy encorajado, hermano Pedro, aquí en Río de Janeiro. Recibimos la palabra, la bendición, Río de Janeiro. No tenemos ya ninguna atadura. Tenemos que conquistar esta tierra aquí en Río de Janeiro. Ya tenemos la dirección que nos fue dada esta semana. Ya tuvimos reuniones con valientes de David, llevando este encargo en todas las microrregiones. También, hermano, estuvimos en visita a la región sureste. Es una región nueva. Fue producida 4 meses atrás. Sureste y el suroeste compone varios barrios. Una región nueva, una región buena. Estuvimos esta semana ya buscando un lugar para colocar la casa de colportores, para colocar también la casa de adolescentes y también nuestro local de reuniones en esta región. Somos encorajados a avanzar. Antes de entrar en la palabra, yo quería dar un tema, hablar un poco más sobre los asuntos prácticos. Yo presenté a los hermanos una investigación que me habían dado, que en la ciudad de Río de Janeiro, y también otra investigación sobre el Gran Río de Janeiro, una estadística que entre la edad de 18 a 24 años, el 21% de los jóvenes en esa edad no estudian ni trabajan. Están ahí ociosos. Entonces, cuando usted sabe que ese ocio es lo invita al lado malo de la vida. 21% de muchas personas. Y aún más, parece que la región periférica de la región metropolitana de Río de Janeiro, el porcentaje se sube al 28%. Son 28% de jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Vio, André? Mire, André, no trabajan, no estudian, no hacen nada. Tal vez por falta de incentivo, de motivación, no estudian y no tienen calificación. No están calificados y no se pueden tomar un trabajo calificado para hacer trabajo pesado, ganar poco y se desmotivan. Un joven así está desmotivado. Entonces es un rango de edad muy bueno para ser colportor. Entonces queremos ir detrás de este rango de edad, quiere ser misionero. Vamos a darle un futuro. Y sin hablar que yo conversé con los hermanos de Río, que existen varias posibilidades. Conseguir misioneros, usar los propios adolescentes, que ellos hacen con mucho amor. Ellos pueden traer una cantidad grande de adolescentes. Cada vez que vamos, traen 5, 10, 15, hasta 30 o 50. El Espíritu los usa. Yo les dije a los hermanos de Río que podemos usar también a ellos y decirles: ahora ustedes tienen que decirnos
a los jóvenes que ustedes conocen, sean hermanos más mayores, parientes, primos, personas que ustedes, jóvenes que ustedes conozcan en ese rango de edad, para llamarlos para que sean misioneros. Imagínense que ellos pueden traer adolescentes y también no solo nos indican jóvenes, sino que pueden traer jóvenes de ese rango de edad, de 17 a 24 años. Entonces, es una posibilidad muy grande usar a los propios adolescentes para darnos hacer ese trabajo. Segundo lugar, yo comenté rápidamente que los líderes cristianos, los pastores de las denominaciones, ellos no saben también qué hacer con los adolescentes. Y los jóvenes no se interesan más por la denominación, por el culto, y están perdiendo interés. Y los pastores no saben qué hacer con ellos. Entonces yo les dije, vamos a ofrecerles a estos pastores y líderes cristianos que nosotros podemos darle un futuro de misionero y mostrar seriedad y la seriedad con lo que hacemos nuestras misiones. Mostrarles qué hacen nuestros misioneros, nuestros colportores, tanto aquí en Brasil, en América del Sur, en América Central, sino que también les mostrarles cómo trabajamos en América del Norte, Europa, Puerto Rico, en África, en el continente tan grande, estamos intentando conquistar y estamos entrando también en Asia. Mostrarles también nuestros videos de IBPT, nuestras fotos, mostrarles que es un trabajo extremadamente serio. Y los pastores pueden tener una forma de, no sabemos qué hacer con estos jóvenes y adolescentes, pero hay un camino acá. Entonces parece que yo dije que cuando yo estaba hablando, uno de los cooperadores de la región de Río de Janeiro ya llamó a un líder que él conoce de una denominación y ese líder quedó muy interesado. Entonces esa es otra puerta que el Señor puede también indicarnos, entre muchas otras cosas. Ese joven Tiago que Malen dijo, ese joven en la conferencia estaba con su hermano menor y ya totalmente alineado y entusiasmado. Y su mamá no solo trajo a Tiago, el hijo menor. Cuando hablamos de captar CPVista, creo que ella ya consiguió 2 CPVistas más. Entonces, la cosa, hermanos, en la hora que abrimos y la palabra se habla, las cosas comienzan a suceder. Entonces quería oír un poco más a Tiago y a Malen y también vamos a dejar que Andrés participe un poco en este lado práctico, cómo vamos a hacer y si algo está funcionando. Hermano Pedro, esto es tan real que está quemando en esta conferencia que usted habló. Una de las experiencias que tuve fue con un pastor. Ahí viendo el grupo de personas. ¿Quién es ese japonés que está hablando? Preguntó el pastor. Amén, amén, amén. Él se quedó así sin deseo de aproximarse. Y Rafael habló con él y conversó. Y comenzó a presentarle lo que era. Ese pastor, un líder. Él quedó muy interesado. Ya hizo contacto con el hermano que estaba en la conferencia. Él ya participó de una live del sábado. Ahora él quería ya trabajar. Yo quiero llevar a mis hijos para conocer esto, para saber más. Otra experiencia fue en el baño. Una persona estaba pegando fuego en el baño. Usted necesita darle sentido a su vida. Es verdad. Pasó el contacto para un hermano y el sábado le mandé mensaje a este joven y le mandé sobre nuestra misión, sobre la live. Yo quiero conocerlo. Este joven pasó 3 días en el CP
3 días en la dimensión del Señor. Además de eso, otra experiencia que déjame contarle un poco. Fue muy interesante. Yo estaba en el trabajo. De repente entró un joven. Yo estaba tan mezclado con el trabajo. Y él estaba hablando algo. Y él dijo algo. Y dijo, yo no puedo atender el teléfono porque yo estaba en el retiro de la iglesia. Y eso me dio una luz. Esto fue una frase interesante. Cuando nosotros estamos respirando este encargo, es como cuando estamos buscando un carro para comprar. Tenemos un modelo de un carro y lo vemos en todas partes. Ese encargo, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Cuando yo le pregunté al joven, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 18. Estoy en secundaria. Agarré el contacto de él. Y hay otros jóvenes en mi iglesia que tienen trabajo de misioneros. Esa fue alguna de las experiencias, de las varias experiencias. Malen puede hablar un poco más acerca de otra experiencia, que nosotros realmente estamos en una transición, así como los que invierten en el reino fue una virada, un cambio. Es un absurdo 40 cuotas, más de repente todos salieron. Nosotros entendemos que eso es un asunto que es del corazón de Dios. El misionero es una bendición para mí. El CPVista es una bendición. Nosotros estamos respirando. Amén. Respirar. Va a escoger un carro, usted solamente va a ver ese carro en las calles. Si usted va para el CP, usted va solamente a pensar en esto del CP. Es una palabra que tocó mucho mi corazón, fue cuando el hermano habló así, cuando el Señor encuentra una base, Él se revela. En esta conferencia nosotros recibimos mucha revelación del Señor. Mas el Señor no quedó solamente en la contemplación de la revelación, porque el Señor ya nos dio las herramientas cómo hacer. Y esto no es por nuestra capacidad. Todos estos ejemplos ahí, la mayor parte de ellos es ellos mismos buscándonos, no nosotros buscándolo. Más así mismo el Señor mandó las personas. Un almuerzo del sábado, de repente vemos así una persona que estaba atendiéndonos a la mesa. Él se aproximó, y de repente escuchó un amén y entonces dijo, ay, veo que ustedes tienen una esfera muy buena. Uno planta, otro riega y Dios es el que da el crecimiento. El hermano Alexandre comenzó para preguntarle de dónde era, que si era recién convertida y ella es casada con un pastor. Entonces preguntó, ¿ustedes tienen misiones en su congregación? Y hablamos, no, nuestra misión es en las calles mismas. Yo tengo un lugar especial para llevar a estos adolescentes. Ay, debe ser maravilloso. Ahí ella comenzó a llorar. Yo siento que fue respuesta del Señor mismo. No conocía mucho de la palabra, mas tenía un corazón. No conocía mucho la palabra, pero tenía un corazón para el Señor. Ahí se comenzó a derramar. El resultado es, tomamos el contacto de ella y tenemos una visita con ella para esta semana, para conocer el marido de ella. Esto fue una experiencia maravillosa. Otra experiencia es, ahí cuando estamos en el hotel un domingo,
Hay una sala que está reservada para un grupo cristiano. Esta sala no es usada los domingos porque tienen ahí una reunión en paralelo. Nunca habíamos tenido contacto con este grupo. Nosotros alquilamos ahí. Cuando estábamos movilizando algunas cosas de la sala de los niños, el grupo se acercó. Ahí habían 2 pastores en el grupo de ellos y 3 miembros. Y ellos dijeron, ustedes están haciendo un trabajo muy interesante con los niños. Y comenzó a preguntar cómo era nuestra línea. Yo le pregunté a él si ellos tenían adolescentes. Sí tenemos. Es un desafío cuidar de ellos. Yo le presenté el proyecto de misiones en el exterior y quedaron encantados. Tenemos una hija de 18 años. Se reunió en un lugar. No se adaptó. Ahora ella no se reúne en ningún lugar y ella necesita de cuidado. Pedimos el contacto de ella y vi la posibilidad de cuidar a la hija de ella. Esa pastora quedó muy interesada y durante la semana mantuvo el contacto con ella y ella dijo, quiero conocer el CEP. Ana Paula, usted va a conocer el CEAP. Lo que vimos es que, a la verdad, Dios no necesita nuestra capacidad, sino una base. Esa base es tener el corazón y el Señor va a hacer la obra. Aqui em São Paulo também, né? Amém. As coisas acontecendo bem firme. Muy bueno. Aquí en San Pablo también las cosas pasando. Jonas está siempre atento. Él llamó una reunión con los valientes de la región. Pasó una primera meta de por lo menos cada uno conseguir 2 CPVistas. Buscando más CPVistas. Y yo creo que es muy importante porque cada uno está reaccionando por causa de este fuego que está pasando por todo el mundo. En cuanto a la preparación, este fuego está rodando. El instituto preparó por lo menos 2 videos que están en Instagram y en YouTube. El Instituto Vida para Todos, para poder presentarnos, mostrando el CEP, cómo era y los resultados. Y otro video con los adolescentes en la época de la pandemia. Hoy ya son jóvenes, pasaron por el CP, se volvieron colportores y están al frente de la obra. Vamos a utilizar esto para promover entre los pastores. Y luego, no voy a hablar de esto, pero en la próxima conferencia de capitanes, allá vamos a continuar, que esto es una acción continua. Es un cambio de cultura. Eran 2 convocaciones por año. Pero tenemos que usar nuestras herramientas, presentarlas a las personas y llamarlas para estas misiones. Vamos todos juntos a aprovechar este material. Amén. Muy bien. Yo me olvidé de decir que en una comunión informal nosotros hablábamos que los valientes ahí van a quedar ahí para levantar 50 a 55 CPVistas. Nosotros comprometimos a las microrregiones. Son 6 microrregiones de Río de Janeiro y cada microrregión se comprometió con una cierta cantidad de candidatos para CP. Entonces no vamos a dejar mucho en el aire. Vamos a asumir cada uno nuestra cuota, nuestra responsabilidad, porque es algo muy serio. Porque si nosotros realmente queremos traer y hacer la voluntad del Señor,
y traer el reino de Dios aquí a la tierra y que la voluntad del Señor sea hecho aquí en nuestra generación aún, necesitamos correr y tenemos todas las herramientas y nos faltan mano de obra, nos faltan trabajadores para la seara. Entonces el Señor dijo en Mateo 9, en verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y otras versiones dicen que ya están listas para ser cosechadas. Entonces hay que rogar al Señor de la mies que envíe trabajadores, porque los trabajadores son pocos. Cuanto más el Señor abre frentes, vemos que tenemos pocos manos de obra. Hay varias frentes y en varios lugares están aconteciendo cosas maravillosas, pero en términos de mano de obra es insuficiente. Y aquí en San Pablo mismo, Río de Janeiro, ustedes vemos, si queremos emancipar y trabajar en alguna región y tener casa de colportores, ¿dónde están los colportores? Entonces faltan colportores. Entonces vamos a tomar el encargo y vamos a encaminar candidatos para el CPEP para tener colportores de élite. Yo también dije para Jones, Alex, que los coordinadores del CPEP necesitan renovar su mente. No pensar que nosotros entra el año y sale el año y vamos a trabajar de la misma manera. Tenemos que renovar la mente, porque el Señor está dando, las cosas están sucediendo, cosas más dinámicas. Y debemos también renovar la manera de pensar y de preparar a nuestros CPVistas. Y también les dije a los hermanos coordinadores del CPEP que además de cuidar de ese grupo de adolescentes que están emancipándose, vamos a dejar claro que realmente entre nosotros hay un servicio militar obligatorio. Quien llega a los 17 o 18 años necesita, es prácticamente obligatorio pasar un año consagrar al Señor. 6 meses en el CPEP y 6 meses por lo menos haciendo misiones. Haciendo misiones aquí en las regiones de América del Sur o en las regiones o misiones en el exterior. Quien tiene condiciones de viajar, entonces vamos a ver que estos jóvenes van a estar mucho más preparados para la vida, para servir al Señor, una vez que pasen por el CPEP y haber hecho también misiones en el exterior. Y los que desean seguir estudiando, que van a hacer la facultad, también lo vamos a alentar a hacer la facultad. Si el Señor les da esa dirección para nuestros jóvenes, tienen que seguir estudiando. Solo que no van a enfrentar la facultad de una manera inmadura. Necesitan hacer el servicio militar antes obligatorio entre nosotros, quiere decir hacer el CPEP, hacer un buen CPEP, tener buenas experiencias en misiones en el exterior para que usted madure y su cabeza madure. Entonces, cuando entre en la facultad, usted no se perderá. No será llevado por las ideologías de la vida. Entonces nosotros sabemos quiénes somos, que estamos aquí para luchar por el reino del Señor. ¿Está bien? Ahora, hablando de la palabra de esta semana no es complicada. Yo les dije a los hermanos que los 2 mensajes dados en Río de Janeiro, tanto el sábado y domingo, Alessandro, hermano Pedro, dijo, son 2 mensajes y uno más profundos. Es muy rica. Yo dije, sí, la profundidad depende mucho de la madurez de cada uno. Si la persona tiene más experiencia, más madurez y consigue tener sensibilidad porque ya pasó por aquello, entonces él conseguirá ver más profundamente. La experiencia es todo mensaje. Entonces dependerá mucho de nosotros. Lo que yo hablé el sábado, que todos los problemas que nosotros enfrentamos en el servicio al Señor y que termina siendo no dando resultado, es porque aún estamos muy influenciados por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin percibir, aún nosotros estamos haciendo y actuando, pensando que servimos a Dios en el Espíritu, pero aún estamos muy influenciados por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por el bien o el mal.
Siempre queremos hacer el bien para el Señor, hacer lo mejor para el Señor, pero en este árbol no dará resultado. En este árbol, el único resultado será siempre muerte. Y muchas veces nos golpeamos la cabeza. A veces algún líder cristiano se golpea la cabeza toda la vida y no aprende. Entonces, muy importante estos dos mensajes. Nosotros necesitamos saber cuándo nosotros estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal y cuándo estamos en el árbol de vida. Por eso que es muy importante tener experiencia de Abraham. Yo hablé rápidamente. Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 15 de Génesis, usted ve que la vida de Abraham fue, el Señor aparecía y le hablaba, él creía en la palabra de una manera simple, porque él tenía un corazón correcto y obediente. Y así el Señor podía ejecutar su voluntad a través de esa voluntad. Era la única persona en su generación que la obra de Dios podía avanzar. Con los demás, la obra de Dios no avanzaba. ¿Por qué podía avanzar con Abraham? Porque él oía, tenía oídos para oír atentamente la palabra del Señor y por la fe recibía y la acogía y Dios tenía camino en él para Dios ejecutar su voluntad a través de él. Pero cuando llega al capítulo 16 de Génesis, nosotros vemos que la presión de tener un hijo era tan grande que Abraham terminó yendo para el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo, el capítulo 12 de Génesis hasta 15, Dios prometió varias veces que le daría la tierra a su descendencia, la tierra a su descendencia. Yo voy a llamar la atención de nuevo a su descendencia. Está en uso del singular. Descendencia. En verdad, en el original es simiente. Dios prometió la tierra a él y a su simiente. A su simiente. Solo que llega un momento que pasaron 10 años ya. Abraham vivió en la tierra de Canaán como extranjero y Dios le prometió la tierra, prometiendo tierra a él y a su simiente. Solo que nada de hijo, no aparecía el hijo. Entonces le preguntó, diciendo, ¿será que este siervo Damaseno Eliezer será mi heredero? No, no es este Damaseno Eliezer, será engendrado de ti. Entonces, como esa presión estaba muy grande, y Abraham no hacía nada sin la palabra del Señor. Solo que en el capítulo 16 el Señor no habló, pero la mujer de Abraham habló. Sarai habló, y cuando Sarai habló, parece que desató, sacó todo lo que estaba trancado en Abraham. Él decía, yo no voy a meterme, el Señor prometió, Él lo dará. Pero cuando Sara habló y elaboró un plan, vamos a ayudar a que la promesa se cumpla. Dios no te da hijo y tiene que ser engendrado de ti. Entonces, yo tengo un recurso. ¿Qué recurso? Yo tengo una sierva egipcia de nombre Agar. Yo te puedo dar esa sierva para que tú la tomes como mujer. Del lado de Abraham, él aún tenía la capacidad de engendrar. Él aún tenía condiciones de engendrar hijos, de reproducir. Tenía condiciones para reproducirse. Entonces tenía esa capacidad. Entonces él se unió con el recurso que tenía Sara, con la capacidad que Abraham tenía todavía de engendrar hijos. Se juntaron las dos cosas e hicieron algo para ayudar a Dios y engendraron a un Ismael. Y cuando engendró a Ismael, por lo que Dios habló con Agar, Ismael sería un hombre fiero, o sea, sería muy salvaje y habitaría siempre en sus hermanos. Pero como era un asno salvaje, siempre perturbaría a sus hermanos y eso generaría un problema. Entonces en el capítulo 17 Dios le aparece a Abraham y le dice, 13 años después que fue engendrado Ismael. Entonces ya habían pasado 11 años
Porque que 10 años que ya estaba en Canaán, y a los 10 años tuvieron la idea de engendrar engendró un hijo, Ismael, y entonces era 11 años ya que Abraham estaba en la tierra de Canaán. Entonces, 13 años más que pasaron, Dios entonces no le habló más. No le habló más a Abraham. Y el silencio de Dios muestra que Abraham hizo algo sin la dirección de Dios, sin el gobierno de Dios, y no era del Señor lo que él hizo. Entonces, cuando Dios le aparece, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí entendemos que nosotros estamos en el camino correcto. No es por nuestra capacidad. Nosotros tenemos que estar siempre andando cerca de la palabra del Señor, porque hoy la presencia del Señor está en su palabra. La presencia del Señor es invisible, nadie ve a Dios, pero su presencia está en su palabra. Cuando Dios habla, ahí está su presencia. Entonces nosotros aprendimos, a las duras penas aprendemos. Yo estoy, vamos a decir así, en este camino de iglesia desde el año 60, el año 60, 70, y solo ahora, 2017 para acá, que recién empecé a tener un poco más de claridad, que realmente cuando Dios habla, Él ejecuta su obra a través de su palabra de la manera que Él quiere. Yo no tengo que estar poniendo ni sacando nada, ni adaptando ni mejorando a la palabra de Dios. Su propia palabra ejecuta las cosas y eso cambió nuestra vida. Y hoy, gracias a Dios, hermanos, desde 2024 para acá, nosotros estamos, cuando Lot ya salió y se separó de Abraham, ahora tenemos todo para avanzar. Todo lo que tenemos que hacer es andar en la presencia del Señor. Cuanto más andamos en la presencia del Señor, más perfectos nosotros seremos. La palabra nos perfeccionará y nos colocará en el camino correcto, y el Espíritu tiene libertad de hacer las cosas. A través del Espíritu los milagros sucederán. Y más o menos eso era la preparación para esta reunión del domingo. Y el mensaje del domingo, prácticamente el punto central era lo que Pablo abordó sobre Sara y Agar y sus hijos en forma de dos pactos que Pablo, él nos mostró y nos abrió en el Gálatas 4. Entonces todo siguió en esa línea para mostrar, y yo quise mostrar a los hermanos, cuán difícil es que el hombre no use la fuerza de su carne. Cuán difícil es para el hombre servir al Señor sin la influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. La única manera que nosotros, todos somos hombres caídos, todos nosotros tenemos el defecto de la caída del hombre. La única manera de librarnos de la influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal es haciendo morir nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre está lleno del conocimiento del bien y del mal. Si usted no se libera del árbol del viejo hombre, usted no estará libre de la influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso Romanos 6 es tan importante. Necesitamos unirnos a la muerte de Cristo en la cruz e unirnos a la resurrección de Cristo para vivir en novedad de vida, vivir en otra esfera, no más en la esfera de lo correcto y equivocado del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino en la esfera de la vida. La vida no es más mi capacidad, no es más mi fuerza carnal. Por eso el Señor necesitó, en el próximo momento, yo voy a hablar de la circuncisión. El Señor necesitó sacar y contar el prepucio para mostrar que yo no necesito a Abraham de su capacidad viril. Yo puedo darte un hijo, yo te puedo dar un hijo con Sara. Entonces voy a dejar eso para más adelante. Voy a dejar ahora un poco para que ustedes hablen. Ya hablé mucho yo. Amén. Cuando nosotros usamos nuestra capacidad, producimos problemas.
Y en esa experiencia de Abraham, que para la promesa Dios llamó a Abraham, cuando en Génesis 17 Dios hace esa alianza, era la circuncisión, trayéndolo para nosotros hoy. Si no nos identificamos, esta circuncisión queda para nosotros como una cruz. Nosotros necesitamos servir a Dios según el corazón de Él y no la obra según nuestra capacidad. Gracias a Dios porque hoy nosotros podemos practicar por el oír de la fe. Este va trabajando en nuestro corazón y nos va dando el camino para servir al Señor. Dios hablaba y Abraham hacía. Mas ahora imagínese quedar 13 años sin escuchar él hablar de Dios. Él estaba acostumbrado a tener comunión con el Señor y para nuestra experiencia, y es que nosotros no tengamos este oído dispuesto y haciendo las cosas por nosotros mismos. Nosotros debemos aprender a oír por la fe. En la conferencia, en este sentido, el hermano hablaba de agenda positiva. No entendíamos mucho agenda positiva. Nosotros continuamos por la obediencia. Es tan importante seguir la palabra profética. Y ahí Dios va trabajando. Y ahí va entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y no es seguir por nuestra propia capacidad. Oh Señor Jesús, realmente, hermanos, es una tentación que el hombre viva por su conocimiento del bien y del mal. El conocimiento es muy ambicioso y tener conocimiento. Mas nosotros necesitamos aprender que no es por el conocimiento, sino es por la intención del corazón de Dios. Es a través del oír. Como habla en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, lo más importante para el hombre es oír atentamente. Y si diligentemente oyeres mi voz, ese corazón de oír, el versículo habla de oír y entender. Cómo eso está interrelacionado. Si tiene un corazón, yo tengo un deseo de oír atentamente. Entonces, si yo oigo atentamente, mi corazón entiende. Gracias, Señor, que nos está llevando por ese camino de entender. Si hay quien entienda, esos son los que buscan a Dios. El Señor nos está dando este corazón de buscar a Dios como Abraham. Mas cuando viene la presión, tenemos mucha luz. No puedo hablar de mí mismo, es el Señor que tiene que hablar. Es muy maravilloso cuando el Señor habla. Todo fluye levemente. Cuando nosotros hablamos una desgracia, no le damos libertad al Señor para que hable. Nuestra parte debemos creer y entender. Amén. El contenido es extenso en todo el mensaje. No podemos abordar todo, pero voy a abordar los ítems más importantes. Por ejemplo, para Pablo, en Gálatas 4, hablar sobre dos pactos, sobre las dos mujeres, una libre y la otra esclava, y los hijos de la libre y el hijo de la esclava. ¿Cuál es la diferencia? Todo eso necesito de que yo hable un poco sobre el contexto antes. ¿Por qué Pablo escribió aquello a los Gálatas? Es que los Gálatas recibieron la palabra, yo creo, como los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Los Gálatas también habrían recibido de una manera simple la palabra.
Y la palabra que ellos recibieron del apóstol Pablo, ellos la recibieron como palabra de Dios. Y la palabra de Dios que ellos recibieron y comenzó a operar poderosamente entre ellos, entre los que creyeron. Pero de pronto entraron los judaizantes que estaban surgiendo. Yo expliqué que eran los de la circuncisión, que era un partido que surgió después de la gran persecución en Jerusalén, del capítulo 8 de Hechos. Y con ellos comenzaron, en cierta manera, a levantar un movimiento diciendo que los apóstoles eran demasiado radicales, llevando a la iglesia totalmente fuera de la ley, fuera de la práctica de la ley, y prácticamente abandonando la costumbre de Moisés y la práctica de la ley y la circuncisión. Ellos estaban muy preocupados con eso. Y con eso, los judíos estaban muy enojados por abandonar la tradición de la ley de Moisés, y entonces persiguieron a la iglesia. Entonces, para no ser perseguidos, ellos hicieron un movimiento y apartaron a los apóstoles del liderazgo y pasaron a elegir a Santiago, que era más conciliador. Y este líder principal, Jacobo, cuando llegaron en Hechos más adelante, hubo Hechos 21, decenas de millares que habían creído y todos eran celosos por la ley. Todos habían vuelto a la práctica de la ley. Si usted vuelve a la práctica de la ley, anula la gracia. Entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué murió Cristo? Si usted puede perfeccionarse a través de la carne, puede perfeccionarse a través de la práctica de la ley, entonces no necesita a Cristo. No necesitaba que Cristo muriese, que Cristo haya crucificado mi viejo hombre. Yo continúo viendo en la capacidad de mi viejo hombre practicando la ley, y en esa esfera nosotros experimentamos hace un tiempo atrás, ustedes saben, en esa esfera que se desenvuelve la competencia. Yo soy mejor que usted, sé hablar mejor que usted, tengo más capacidad. Es un ambiente horrible, un ambiente de uno morder al otro, disputar posición, quién es el mayor, el menor. Entonces, gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros tomamos el camino de la verdad del Evangelio establecido por Pablo. Pablo dejó muy claro: ustedes no pueden dejar este camino de la verdad del Evangelio. No es el Evangelio de Cristo, es otro Evangelio. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo deja muy claro que solo hay un camino en el Nuevo Testamento que uno puede, Dios, hacer que su voluntad suceda, que es a través del Espíritu. Porque el Espíritu es el único que consigue hacer milagro entre ustedes. ¿Cómo Dios va a ejecutar la obra en la iglesia y por medio de la iglesia? Es a través de los milagros. ¿Por qué? Porque si la iglesia ejecuta una obra que cualquier ser humano puede ejecutar, no es obra de Dios. Dios necesita ejecutar una obra que el hombre no puede ejecutar, que es a través del Espíritu. Por eso Pablo dice: ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, oír de la fe. Entonces, es muy importante cuando habla de oír de la fe. Necesita que usted tenga oído para oír y corazón para creer. Entonces, creer y entender. Usted oye y usted tiene que entender en su corazón. Eso es el oír de fe. Y produce fe en usted. Y ese oír de la fe, ¿qué trae? Dios consigue un espíritu en la iglesia. Y el espíritu tiene libertad para hacer milagros. Y los milagros que el espíritu ejecuta es para ejecutar la voluntad de Dios. Ningún hombre tiene capacidad. El viejo hombre no tiene capacidad de hacer la voluntad de Dios. Entonces, solamente por el espíritu. Entonces, hoy, usted que comenzaron por el espíritu, ahora están volviendo a la ley y a perfeccionarse en la carne. Y perfeccionarse en la carne, insensato. Oh, Gálatas insensato. Por eso, ese era el contexto que Pablo use y hable de Sara y Agar, de estos dos pactos. Entonces él dice:
Aquí dice, versículo 24, 4:24 de Gálatas, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Si usted quiere continuar la ley, usted está bajo la esclavitud de la ley. Es el monte Sinaí. Y Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Los judíos hasta hoy están debajo de la esclavitud de la ley, Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Sara representa este nuevo pacto. Este nuevo pacto no está en esclavitud como la de Agar. Entonces hoy, ¿por qué? Porque nosotros hoy, por la fe, nosotros estamos libres por causa y estamos andando por el Espíritu que opera milagros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes no vuelvan de nuevo a esclavizarse. Ahora que están viviendo como hijos de la libre, gracias al Señor, en el Espíritu tenemos tanta libertad, porque el Espíritu tiene tanta libertad en ejecutar las cosas, es por eso que estamos alegres. Las cosas avanzan, porque estamos dejando que el Espíritu tenga libertad y nuestra Jerusalén no es terrena, sino Jerusalén del cielo. Entonces, por eso dice el versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das salud, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto. Sara no podía tener hijo y propuso que Agar, cuando concibió, despreció a Sara, porque Agar no era estéril, podía dar hijos. Entonces Sara fue abandonada, porque usted sabe que cuando un marido, Abraham, cuando tomó a Agar y ella concibió, entonces toda la atención se volvió hacia Agar y Sara quedó abandonada. Porque entonces de cierta manera ella es estéril. Yo quedo pensando, nosotros los gentiles, nosotros no existiríamos si no fuese ese milagro de Isaac. Porque nosotros, yo leí Efesios capítulo 2, nosotros éramos sin Dios. Éramos separados de la comunidad de Israel. No teníamos nada que ver con las promesas. Nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, y estábamos en el mundo. Nosotros no teníamos nada que ver con Abraham y con la promesa que Dios dio a Abraham. Realmente, en ese sentido, hasta entonces, Sara era estéril, no podía tener nada, y nosotros no hubiésemos tenido nada que ver con Sara. Pero gracias a Dios por causa de la promesa que Dios dio a Isaac a Sara. Y de Isaac vino la semilla de la mujer que es Cristo. Y en Cristo nosotros nos tornamos hijos de Abraham. Por eso en Gálatas 3, 7 al 9 dice que los de la fe son hijos de Abraham y son bendecidos por el creyente Abraham. En versículo 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Son herederos según la promesa. No teníamos nada que ver con Abraham y su promesa que Dios le prometió. Pero hoy, por medio de Cristo, por medio de nuestra fe en Cristo, nos conectó y nos tornamos herederos. Qué cosa maravillosa. Por eso, hermanos, nosotros no podemos volver a nuestra capacidad, volver a la fuerza de nuestra carne. Entonces dependemos totalmente de la palabra que nos concede el Espíritu. Y Dios nos concede el Espíritu por la palabra y opera milagros y hace la voluntad del Señor que suceda en nuestra vida. Ese es nuestro camino. No vamos a salir de esta línea. Vamos hasta el fin para hacer la voluntad de Dios. Nuestro horario ya está en el fin. No va a dar para hablar más nada. Entonces, cada uno comente.
Comenten el fin. Y Andrés también una vez más. Olha, eu vou, Gálatas A ver, 3:29. Tiago. gente, eu vou compartilhar rapidinho, depois eu tenho um aviso especial, então vocês vão, mas o que, assim, eu fiquei muito Yo voy a impressionado compartir rápido. que Tengo un anuncio especial. realmente nosso Yo quedé velho muy homem impresionado. está conectado tanto com a árvore Realmente, do bem como com a do bem e do mal. nuestro Se a gente viejo sabe hombre, que se a gente não está vivendo a verdade do evangelho, que é Cristo morreu Sí. por nós, e a gente precisa si nos dessa- desviamos, dessa si no estás viviendo la verdad del Evangelio, até o bem que eventualmente a gente fizer, necesitamos de esta não é conexión con el Señor, recompensado, né? Isso é o judaísmo. Por hasta exemplo, en la eu parte queria del bien que fazer hacemos. o bem que eu quero fazer, não consigo, mas Esto o es el mal judaísmo. Por que eu não ejemplo, quero, eu faço. el bien que yo quiero Parece hacer, que fazer o bem é bom. no puedo hacerlo, Na más el mal verdade, como que no a quiero gente hacer, eso hago. na árvore do conhecimento Hacer do el bien es a bueno, nossa saída é essa más a la verdad. simplicidade. Continúas dentro de la verdad del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eu anotei uma coisa, eu estava escutando hoje, vindo para São Paulo. Si no tenemos la simplicidad de entender la voluntad de Dios, Podemos desenvolver a capacidade de entender a Deus. Aqueles que Deus procura para fazer a sua vontade, que é aqueles nosotros que podemos desarrollar la capacidad de entender a Dios prestam atenção para que Dios haga su aos voluntad, detalhes, esse ouvir da para aquellos que están en la presencia de Dios. por crer e praticar algo, né? Que não El oír de la fe, a velha aliança, que es producido por creer y por practicar la orden, vem por meio que do no tiene nada que ver con la Espírito vieja Santo. alianza. A vida a gente sente, certo? A gente sente quando a vida está sendo produzida. Então, graças a Es, Deus, viene a través del Espíritu que produce vida. Então, eu vou passar de volta para vocês. Y uno siente cuando la vida está siendo producida. Ese es mi compartir. Ahora voy a pasar de vuelta para ustedes, para que abren un poco para nuestro aviso. Amén, Señor Jesús. Yo estoy imaginando el desespero de Pablo, hablando para los Gálatas, dejando algo tan maravilloso como la acción del Espíritu. Usted fue libertado de esta corriente, de esta cadena. Ahora usted quiere volver otra vez. Es un potencial que el Espíritu tiene disponible para cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, la libertad es a través del Espíritu solamente. Y oyendo ahora el hermano Pedro, tenemos el sentimiento de gracia. A través de esta live, Dios nos dio esta gracia. Nosotros no tenemos nada que ver con esta descendencia, más gracias al Señor por la fe que abrió un camino para nosotros. Podemos entrar. Este camino es por la gracia. Oh Señor Jesús, aquella cuestión de abandonada, alégrate estéril. Oh Señor Jesús, gracias por esta descendencia. Y ahora para concluir, tengamos este corazón de tener este mismo sentimiento que tiene el Señor, que el hermano Pedro habla, y también asumir esta responsabilidad que Dios está hablando. Los hombres que buscan y entienden, yo necesito comprometerme para trabajar en cada microrregión. Cada valiente de David se debe comprometer con responsabilidad delante del Señor, no por su capacidad, más pues por su propia capacidad puede ser engañado por querer ayudar al Señor. Coloque la mano del Señor para que gane la bendición. Oh Señor Jesús, el conocimiento del bien y del mal, necesitamos cambiar de árbol. Y en la cruz de Cristo nos ayuda a salir de este conocimiento del bien y del mal. El hermano habló de la experiencia de la iglesia en Galacia. Estaban del árbol de la vida y no alimentándose de la vida del Señor. Ahí Pablo en determinado momento les dijo, ¿quién os fascinó? Muy probablemente pararon de oír el fluir, la dirección. La mudanza de árbol está ahí. Dejaron de oír la palabra del apóstol que venía del fluir de Dios. Empezaron a escuchar otro hablar y los llevó a ser perfeccionados en la carne. Esta experiencia, Abraham tuvo esta experiencia
de cuando oía el hablar de Dios, le estaba yendo bien, y cuando dejó de oírlo, invitamos a todas las iglesias para seguir este camino, el camino de oír el hablar de Dios. Ahí el corazón de Dios arde en nuestro corazón. Solamente oír, no solamente el oír, sino oír con la fe. Amén. Não, pode passar para aviso. Para concluir aún un poco más, Aqui prestando atenção na live e seguindo a gente. No sábado passado, hermanos já y hermanos que están aquí con atención a la live. de janeiro de 2026. Então, primeira coisa, El sábado anterior pasamos la invitación para la conferencia de tropas y capitanes. Lo primero es cómo hacer la inscripción hasta el día 10 del 12 es un valor con descuento. ¿Cómo hacer esto? El aviso principal de esta noche es el siguiente. El tema lo vamos a revelar en la próxima live. Mientras estuvieran las inscripciones, si usted es un capitán, usted puede optar por inscribirse como staff. Aquel que está disponible para servir en la conferencia con más actividad. Como hoy las tropas y capitanes están juntos. No va a ser participante solamente, sino puede ser como staff. Capitanes encima de 17 años. Haga su inscripción y haga esto. Si usted tiene más de 30 valientes de David y también quisiera participar o pudiera participar del servicio, puede participar como player. Ayudar a las personas, conducirlas. Adolescentes, tropas y capitanes. La experiencia, las conferencias. Entonces haga esto. Para poder participar en esta maravillosa herramienta. Después muchas cosas pasan. Presten atención en la inscripción. Hable con los hermanos de la localidad. Todos son muy bienvenidos. El tema de la conferencia será revelado en la próxima live. Con tambores. Ahora adelante, hermano Pedro. ¿Quiere complementar, hermano? No, solo voy a aprovechar esto para dar una palabra a todos los hermanos responsables de las iglesias y cooperadores de cada región, de cada microrregión. La conferencia Tropa y Capitanes ya está ahí, está a las puertas. En enero no vamos a dejar para después para alentar a la inscripción de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Vamos a aprovechar ahora, vamos a alentar ahora, porque si no llega fin de año y todo se diluye. Entonces yo pido para ustedes una especial, que presten atención especial para no dejar de llevar personas que deben ir. Entonces, vamos a promover entre los hermanos, vamos a llevar el máximo de adolescentes posibles y vamos a llevar el máximo número de jóvenes posibles, y también recordando siempre que ahora las conferencias de tropas y capitanes son para todas las edades. Aunque el énfasis es más para los jóvenes, ustedes saben que hoy nuestro encargo usamos mucho el TCI en el avance de la obra del Señor. Tropa, capitán e intendente. Vamos a conseguir el mayor número de inscritos esta vez. ¿Está bien? Bueno, para cerrar entonces, André, elija a alguien para orar. Tiago, vamos a escoger lo que él está con batallón ahí. Ahí en Niterói. Que nos dé apoyo para orar por nosotros. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta gracia. Nos incluimos
en esta descendencia, más tuvimos la consideración del Señor, más no queremos despreciar esto, sino valorar. Queremos aprender a el oír con la fe, valorar la palabra, oír con diligencia. Esta palabra toque nuestros corazones. Esta palabra llene nuestros corazones, que nos haga reaccionar esta palabra, que nos dé la dirección. Muchas gracias por el hermano Pedro. Continúa bendiciendo a su siervo, dándole la dirección. Hasta que traigamos al Señor de vuelta, traer más misioneros, más cepistas, más cepevistas. Jesús el Señor, llenar toda la tierra. Amén. Amén. Gracias. Gracias por su participación. Gracias, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Chao.